El sol castigaba sin piedad el árido desierto de Sonora. En el pequeño pueblo de San Miguel del Desierto, escondido entre los cactus secos y la tierra agrietada por la sequía, vivían dos niños que conocían el dolor más profundo que puede existir: ser rechazados por quien debería protegerlos. Miguel tenía 12 años y su hermana pequeña, Lupita, apenas 8. Eran niños de ojos tristes, cuerpos delgados por la mala alimentación y corazones rotos por el maltrato constante. Vivían en una casa modesta de adobe, con techo de lámina que se convertía en horno durante el día. Las paredes descarapeladas guardaban los secretos de años de sufrimiento silencioso. La madre de los niños, doña Carmen, había fallecido 2 años atrás, víctima de una enfermedad que no pudieron tratar por falta de dinero. Antes de morir, le había suplicado a su esposo, don Roberto, que cuidara de sus hijos, que los amara como si fueran propios. Don Roberto había prometido, había jurado sobre la tumba de su esposa que cumpliría su último deseo, pero las promesas se las llevó el viento del desierto, y lo que quedó fue un hombre amargado, resentido, lleno de rencor hacia 2 criaturas inocentes que solo buscaban un poco de cariño. Don Roberto tenía 45 años. Era un hombre fuerte. Trabajaba como albañil en las construcciones del pueblo y pueblos vecinos. Ganaba lo suficiente para vivir dignamente, pero su corazón se había endurecido como el cemento que mezclaba cada día. Cada vez que miraba a Miguel y a Lupita, no veía a los hijos de la mujer que amó. Veía una carga, un estorbo, niños que no llevaban su sangre y que, en su mente retorcida, le habían robado a su esposa. Los niños se despertaban cada mañana con miedo. El miedo se había convertido en su compañero constante, en la sombra que lo seguía a cada paso. Miguel, siendo el mayor, trataba de proteger a su hermanita de lo peor. Pero era solo un niño, y sus fuerzas no alcanzaban contra la crueldad de un hombre adulto. Una mañana como cualquier otra, Miguel se levantó temprano para preparar el desayuno. Con sus manitas torpes pero llenas de amor fraternal, intentó hacer unos frijoles refritos y unas tortillas que había guardado del día anterior. Lupita lo ayudaba poniendo los platos en la mesa, esa mesa vieja y tambaleante que había visto tantas comidas tristes. Cuando don Roberto salió de su cuarto, ya venía con el ceño fruncido y los ojos inyectados de sangre. Había bebido la noche anterior, como cada noche, ahogando en alcohol una amargura que él mismo alimentaba. «¿Qué es esta porquería?», gritó don Roberto al ver el desayuno. «Ustedes creen que soy un perro para comer estas sobras». Los niños se encogieron inmediatamente. Miguel intentó explicar con voz temblorosa. «Perdón, señor, es que solo quedaban estos frijoles y pensamos que...» «Pensaste», lo interrumpió don Roberto con rabia. «Tú no piensas nada, chamaco inútil. Ustedes no sirven para nada, nada. Son una carga que me dejó su madre». Con un movimiento violento, don Roberto barrió los platos de la mesa. Los trastes se estrellaron contra el suelo de cemento, los frijoles se desparramaron por todas partes, y los niños instintivamente se abrazaron, temiendo lo peor. Lupita comenzó a llorar en silencio, esas lágrimas que ya no hacían ruido porque había aprendido que llorar en voz alta solo empeoraba las cosas. Miguel la abrazó más fuerte, tratando de cubrirla con su cuerpecito delgado. «Mira lo que hicieron», rugió don Roberto. «Ahora van a limpiar todo esto, y ni se les ocurra comer nada hoy. A ver si así aprenden a no desperdiciar comida». Los niños se arrodillaron y comenzaron a recoger los pedazos de platos rotos. Sus deditos sangraban con los vidrios, pero no se quejaban. Habían aprendido que quejarse solo traía más dolor. Don Roberto los observó por un momento con una mezcla de satisfacción cruel y algo más, algo que él mismo no quería reconocer. Una punzada de culpa que rápidamente ahogaba con más resentimiento. Salió de la casa dando un portazo, dejando a los niños solos con su miedo y su hambre. Miguel y Lupita terminaron de limpiar en silencio. Cuando estuvieron seguros de que don Roberto se había ido, Miguel sacó un pedazo de pan duro que había escondido debajo de su colchón. Lo partió en 2 y le dio la mitad más grande a su hermanita. «Come, Lupita», le dijo con ternura. «No llores, ya verás que todo va a estar bien». «Pero, Miguel, tú también tienes hambre», respondió la niña con sus ojitos llorosos. «No te preocupes por mí, yo soy grande y fuerte». «Tú eres chiquita y necesitas comer más», mintió el niño, aunque su estómago rugía de hambre. Lupita comió el pan mientras Miguel la abrazaba. «Miguelito, ¿por qué el señor Roberto nos odia tanto? ¿Nosotros qué le hicimos?», preguntó la niña con una inocencia desgarradora. Miguel sintió un nudo en la garganta. «No sé, hermanita.
pero mamá nos dijo antes de irse al cielo que siempre nos cuidaría desde allá arriba. Tenemos que ser fuertes y portarnos bien, y algún día todo va a cambiar. ¿Crees que mamá nos está viendo?, preguntó Lupita. Claro que sí, respondió Miguel limpiando las lágrimas de su hermana. Y también Dios nos está viendo. Mamá siempre decía que Dios nunca abandona a los niños. Los días pasaban en una rutina de sufrimiento. Don Roberto se levantaba, gritaba, golpeaba, humillaba y se iba a trabajar. Los niños iban a la escuela cuando podían, cuando don Roberto no los obligaba a quedarse a hacer las labores de la casa, o cuando no estaban muy golpeados para salir. En la escuela, los maestros notaban las marcas, los moretones, la delgadez extrema de los niños. La maestra Rosario, una mujer de buen corazón, intentó varias veces hablar con Miguel. «Miguel, hijo, esas marcas en tus brazos, ¿cómo te las hiciste?», preguntaba ella con preocupación. «Me caí jugando, maestra», respondía Miguel con la mentira que había ensayado 1000 veces. «¿Y Lupita también se cayó?», preguntaba la maestra sin creerle. «Sí, maestra, jugábamos juntos». La maestra Rosario sabía que algo andaba mal, pero en ese pueblo pequeño, donde todos se conocían y los asuntos de familia se consideraban sagrados, era difícil intervenir. Había hablado con el director, con otras maestras, pero todos decían lo mismo. Sin pruebas concretas, sin que los niños hablaran, no podían hacer mucho. Las autoridades del pueblo miraban hacia otro lado, y don Roberto era conocido por su temperamento violento. Nadie quería meterse con él. Doña Esperanza, la vecina más cercana, escuchaba los gritos, los llantos, los golpes que venían de la casa de al lado. Su corazón se partía cada vez que oía sufrir a esos niños, pero el miedo la paralizaba. Una tarde se atrevió a tocar la puerta. Don Roberto abrió con cara de pocos amigos. «¿Qué quiere, doña Esperanza?», preguntó con brusquedad. «Don Roberto, disculpe que me meta donde no me llaman, pero es que he escuchado ruidos y me preocupo por los niños», dijo ella con valentía temblorosa. «Los niños están bien», respondió él secamente. «Lo que pasa en mi casa es asunto mío. Usted cuide sus chivos y yo cuido los míos. Ya le dije que están bien. Ahora, si me disculpa, tengo cosas que hacer». Y cerró la puerta en las narices de doña Esperanza. La mujer se fue a su casa con lágrimas en los ojos, sintiendo impotencia pero sin saber qué más hacer. Esa noche, don Roberto llegó más borracho que de costumbre. Había cobrado su pago semanal y se había gastado la mitad en la cantina del pueblo, tomando cerveza tras cerveza, escuchando a sus amigos hablar de sus hijos, de sus familias, sintiéndose cada vez más amargado. Cuando entró a la casa, los niños ya estaban acostados, durmiendo en el pequeño cuarto que compartían. Don Roberto prendió la luz bruscamente y los despertó a gritos. «Levántense, par de holgazanes. ¿Creen que pueden estar durmiendo mientras yo trabajo como burro para darles de comer?». Los niños se levantaron asustados, desorientados. Miguel se puso delante de Lupita instintivamente. «Señor, ya hicimos todas las tareas de la casa, todo está limpio», balbuceó Miguel. «Ah, sí, todo está limpio», se burló don Roberto. «¿Y dónde está mi cena? Les dije que me prepararan algo para cuando llegara». «Usted no nos dijo nada, señor. Nosotros no sabíamos a qué hora iba a llegar», intentó explicar Miguel. «Ahora me estás diciendo mentiroso», gritó don Roberto acercándose amenazadoramente. «¿Te atreves a contradecirme, chamaco mal agradecido?». El hombre levantó la mano y le dio una bofetada tan fuerte a Miguel que el niño cayó al suelo. Lupita gritó y corrió hacia su hermano. «No le pegue a mi hermano, por favor, no le pegue», suplicaba la niña llorando. Don Roberto la apartó de un empujón y Lupita también cayó al suelo. «Ustedes dos son iguales, inútiles, mal agradecidos. No llevan ni una gota de mi sangre y me tienen aquí, trabajando para mantenerlos. Su madre me engañó, me hizo prometer que los cuidaría, pero yo no pedí esto. Yo no pedí cargar con los hijos de otro». Las palabras eran como puñales clavándose en los corazones de esos niños. Miguel, con la mejilla ardiendo y lágrimas rodando por su rostro, abrazó a su hermanita. «Nosotros no le pedimos nada, señor. Si quiere, podemos irnos, podemos buscar a alguien más que nos cuide», dijo Miguel con una valentía que no sentía. «Irse», se rió don Roberto con amargura. «¿A dónde van a irse, chamaco tonto? Nadie los quiere, nadie. Su propia madre los dejó cuando se murió. Yo soy lo único que tienen y más les vale que lo agradezcan. Ahora vayan a la cocina y prepárenme algo de comer, rápido». Los niños se levantaron adoloridos y fueron a la cocina. Con manos temblorosas, Miguel calentó unas tortillas y sirvió los frijoles que habían quedado. Lupita puso un vaso con agua en la mesa.
Don Roberto comió en silencio, y cuando terminó se fue a su cuarto sin decir una palabra más. Los niños esperaron a que cerrara la puerta para atreverse a moverse. Regresaron a su cuarto y se metieron en sus colchones delgados en el suelo. Miguel abrazó a Lupita mientras ella lloraba quedito. «No tengas miedo, hermanita. Algún día vamos a estar bien», susurró Miguel, aunque él mismo no sabía si realmente lo creía. Esa noche, como muchas otras noches, Miguel esperó a que Lupita se durmiera para permitirse llorar. Lloraba por él, por su hermana, por su mamá que ya no estaba, por la vida injusta que les había tocado vivir. Recordaba cuando su mamá aún vivía, cuando la casa estaba llena de amor, cuando don Roberto era diferente, o al menos fingía serlo. Su mamá les había contado que don Roberto no era su papá biológico, que su verdadero padre los había abandonado cuando Lupita era apenas un bebé. Don Roberto había llegado después, había cortejado a su mamá, le había prometido ser un buen padre para ellos, y por un tiempo lo fue. Pero cuando mamá se enfermó y murió, algo en don Roberto se rompió. O quizás solo mostró quién realmente era. Miguel recordaba las últimas palabras de su mamá. «Cuida a tu hermanita, Miguelito. Ustedes solo se tienen el uno al otro. Sean buenos niños, recen sus oraciones, y Dios los va a cuidar. Sean fuertes, mi amor. Mamá siempre los va a amar desde el cielo». Miguel había prometido cuidar a Lupita, y esa promesa era lo único que lo mantenía fuerte. No importaba cuánto sufriera, cuánto hambre tuviera, cuántos golpes recibiera. Él protegería a su hermanita con su vida. Los meses pasaron y la situación empeoraba. Don Roberto cada vez bebía más, cada vez era más violento. Los niños apenas comían, estaban desnutridos, sus ropas eran harapos, y el miedo vivía permanentemente en sus ojos. Un sábado por la tarde, don Roberto llegó con dos de sus amigos de la cantina. Habían estado bebiendo y venían riéndose a carcajadas. «Oye, Roberto, ¿esos son los chamacos de tu vieja?», preguntó uno de ellos señalando a Miguel y Lupita que estaban en un rincón del patio barriendo. «Sí, esos son», respondió don Roberto con desprecio. «Los hijos que me dejó de herencia. No se parecen en nada a ti», comentó el otro amigo. «Es que no son míos», dijo don Roberto en voz alta, sin importarle que los niños lo escucharan. «Son de otro tipo que se largó y me los dejó a mí de carga». Los amigos se rieron incómodos, pero don Roberto siguió. «Miren nomás, tan flacos y débiles». «El chamaco ese», señaló a Miguel, «no sirve ni para cargar un costal de cemento. Y la niña, pues ¿para qué les digo? Solo sirven para gastar el dinero que yo me gano con mi sudor». Miguel apretó la escoba con fuerza, sintiendo la humillación arder en su pecho. Lupita se escondió detrás de su hermano, avergonzada de que extraños los vieran así. Los amigos de don Roberto, al ver la situación incómoda, decidieron irse. Se despidieron rápidamente y don Roberto se quedó solo en el patio. Miró a los niños con odio. «¿Qué están viendo? Regresen a trabajar», les gritó. Miguel y Lupita siguieron barriendo en silencio. Pero algo en el corazón de Miguel estaba cambiando. La humillación pública había sido demasiado. Esa noche, cuando don Roberto se durmió borracho, Miguel tomó una decisión. Sacó un pedacito de papel y un lápiz que había guardado de la escuela y escribió una carta. «Dios mío, Jesús, mamá siempre nos dijo que usted nos cuida, que usted escucha las oraciones de los niños. Nosotros tratamos de ser buenos, tratamos de portarnos bien, pero el señor Roberto nos trata muy mal. No sé qué hicimos para que nos odie tanto. Por favor, ayúdanos. Mi hermanita está muy flaquita y siempre tiene hambre. Yo puedo aguantar todo, pero a ella protégela. Si no puedes cambiar al señor Roberto, entonces por favor llévanos con nuestra mamá al cielo. Ya no aguantamos más. Atentamente, Miguel». El niño dobló la carta y la escondió debajo de su almohada. Se acostó junto a su hermana y antes de dormir, rezó en silencio todas las oraciones que su mamá le había enseñado. En la madrugada de ese domingo, algo extraordinario estaba por suceder. Don Roberto había bebido tanto que cayó en un sueño profundo y pesado. Pero no era un sueño normal. Era como si algo o alguien lo hubiera sumergido en un estado diferente de conciencia. De repente, don Roberto se encontró caminando por un desierto. No era el desierto que conocía, era algo diferente, más árido, más desolado. El sol quemaba con una intensidad insoportable y él no tenía agua, no tenía nada. Comenzó a caminar sin rumbo. Su boca se secaba, su lengua se hinchaba. Sentía que iba a morir de sed. «¡Ayuda!», gritaba, pero no había nadie. Siguió caminando, tropezando, cayendo y levantándose.
Tenía tanta sed que hubiera dado cualquier cosa por una gota de agua. De pronto, a lo lejos, vio una luz. No era el sol, era una luz diferente, dorada, reconfortante. Comenzó a caminar hacia ella con las pocas fuerzas que le quedaban. La luz se hacía más intensa a medida que se acercaba, y de ella empezó a formarse una figura. Don Roberto cayó de rodillas, agotado, asustado. La figura se materializó completamente, y era un hombre vestido con una túnica blanca, descalzo, con cabello largo y ojos que parecían ver hasta lo más profundo del alma. «Roberto», dijo la figura con una voz que era al mismo tiempo suave y poderosa. «¿Quién eres?», logró decir don Roberto con voz ronca. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy aquel a quien esos niños claman cada noche. Yo soy Jesús». Don Roberto sintió un terror que nunca había experimentado. Intentó levantarse, intentó huir, pero sus piernas no respondían. «Esto es un sueño. Esto no es real», balbuceó. «Esto es más real que cualquier cosa que hayas vivido», respondió Jesús. «Vengo a mostrarte algo que necesitas ver». Jesús extendió su mano y tocó la frente de don Roberto. En ese instante, imágenes comenzaron a inundarlo, como un río desbordado. Vio a Miguel y a Lupita, pero no como los veía todos los días. Los vio en secreto, en los momentos cuando él no estaba presente. Vio a Miguel dividiendo en dos el último pedazo de pan para compartir con su hermana. Vio a Lupita llorando en silencio por las noches, abrazando una foto de su mamá. Vio a Miguel poniéndose frente a su hermana cada vez que él levantaba la mano, recibiendo los golpes que iban dirigidos a ella. Vio a los niños en la escuela, sentándose apartados de los demás porque sus ropas estaban rotas y sucias. Vio a Miguel desmayarse en clase por el hambre y decirle a la maestra que solo estaba cansado para no meterlo en problemas. Vio a Lupita rogándole a Dios en sus oraciones infantiles. «Diosito, por favor, haz que el señor Roberto nos quiera. Nosotros vamos a portarnos muy bien, te lo prometemos. Nomás haz que ya no nos pegue». Las imágenes seguían viniendo, cada una más desgarradora que la anterior. Don Roberto vio el día en que le dijo a Miguel que no llevaba su sangre frente a sus amigos. Vio el rostro del niño, la humillación en sus ojos. Pero también vio algo más. Vio a Miguel más tarde esa noche, abrazando a su hermana y diciéndole: «No importa lo que diga, hermanita. Mamá nos quería mucho y eso es lo que importa. Nosotros nos tenemos el uno al otro». Luego las imágenes cambiaron. Jesús le mostró recuerdos que don Roberto había enterrado profundamente. Le mostró el día en que conoció a doña Carmen, la mamá de los niños. Ella era una mujer hermosa, de sonrisa dulce y corazón noble. Le presentó a sus hijos con orgullo y amor. «Don Roberto, ellos son mi tesoro más grande, Miguel y Lupita. Espero que algún día puedas quererlos como yo los quiero». Don Roberto vio cómo en ese entonces él había abrazado a los niños, les había prometido ser un buen padre. Vio cómo Miguel, que entonces tenía apenas 6 años, lo había mirado con esperanza y le había dicho: «De verdad vas a ser nuestro nuevo papá. Vamos a ser una familia». Vio cómo Lupita, que apenas tenía 2 añitos, había extendido sus bracitos hacia él con confianza. Vio los años felices cuando doña Carmen aún vivía. Vio las comidas en familia, las risas, los paseos modestos pero llenos de amor. Vio cómo Miguel lo llamaba papá con cariño genuino. Vio cómo Lupita corría a abrazarlo cuando llegaba del trabajo. Luego vio el día en que doña Carmen enfermó. Vio su sufrimiento, su preocupación por sus hijos. Vio el momento en que ella, desde su lecho de muerte, lo tomó de la mano. «Roberto, por favor, cuida a mis niños. Son lo único que tengo en este mundo. Prométeme que los vas a querer, que los vas a proteger. Ellos te aman como a un padre. No los desampares». Y él había prometido. Había jurado sobre la Biblia, con lágrimas en los ojos, que cumpliría su última voluntad. Pero las imágenes siguientes mostraban cómo esa promesa se rompió. Mostraban cómo, después del funeral, don Roberto empezó a beber. Cómo el dolor por la pérdida de su esposa se convirtió en amargura. Cómo esa amargura la descargó contra 2 niños inocentes que también estaban sufriendo la pérdida de su madre. Jesús le mostró algo más. Le mostró los pensamientos secretos de los niños. Vio cómo Miguel, a pesar de todo el maltrato, aún guardaba un rayo de esperanza de que don Roberto volviera a ser el hombre que conoció cuando su mamá vivía.
Vio cómo Lupita, en su inocencia infantil, se culpaba a sí misma por el maltrato, pensando que si fuera más obediente, si fuera mejor niña, quizás don Roberto la querría. Las imágenes pararon abruptamente y don Roberto se encontró nuevamente frente a Jesús, con lágrimas brotando incontrolablemente de sus ojos. ¿Por qué me muestras todo esto?, preguntó don Roberto con voz quebrada. Porque necesitas ver la verdad que has estado evitando, respondió Jesús. Esos niños no tienen la culpa de nada. No tienen la culpa de que su padre biológico los abandonara. No tienen la culpa de que su madre muriera. No tienen la culpa de que tú estés lleno de amargura. Son inocentes, Roberto, y tú los has convertido en el blanco de tu dolor. Pero yo les pegué, los traté mal, los humillé, dijo don Roberto, su voz llena de horror al darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. ¿Cómo van a perdonarme? El corazón de un niño es puro, respondió Jesús. A pesar de todo lo que les has hecho, ellos aún rezan por ti. Miguel pide en sus oraciones que yo cambie tu corazón porque recuerda al hombre que fuiste alguna vez. Lupita, en su inocencia, pide que no estés triste para que no les pegues. Ellos te perdonarían si les dieras una razón para creer que has cambiado. Don Roberto se derrumbó completamente, sollozando sin control. He sido un monstruo. He sido peor que el padre que los abandonó. Al menos ese hombre se fue, pero yo me quedé solo para hacerlos sufrir. Soy un maldito. No merezco nada. Ningún hombre está más allá de la redención si verdaderamente se arrepiente, dijo Jesús con firmeza. Pero el arrepentimiento no son solo palabras, Roberto. Es acción. Es cambio real. Es dedicar cada día que te queda en esta tierra a reparar el daño que has causado. Don Roberto levantó la vista hacia Jesús. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Dime qué tengo que hacer. Primero, debes dejar la bebida. El alcohol no ahoga tu dolor, solo lo alimenta y te convierte en alguien que no quieres ser. Segundo, debes pedirles perdón a esos niños, no solo de palabra, sino demostrándoles con acciones que has cambiado. Tercero, debes honrar la promesa que le hiciste a Carmen. Esos niños necesitan un padre, no un verdugo. Necesitan amor, no dolor. Puedo hacerlo, Señor. No sé si tenga la fuerza para hacerlo, pero lo intentaré. Te lo juro. No jures por mí, dijo Jesús. Jura por ellos. Jura por esos 2 niños que duermen cada noche con miedo, que despiertan cada mañana preguntándose qué nuevo sufrimiento les espera. Ellos son tu prueba, Roberto. En cómo los trates de ahora en adelante se verá si realmente has cambiado. Don Roberto asintió, su rostro empapado en lágrimas. Acepto. Acepto todo. Voy a cambiar. Voy a ser el padre que prometí ser. Jesús extendió su mano y tocó el corazón de don Roberto. En ese instante, el hombre sintió algo indescriptible. Era como si un peso enorme se levantara de sus hombros, como si las cadenas de amargura que había cargado se rompieran. Sintió algo que no había sentido en años. Paz. Y junto con la paz vino una claridad mental que lo dejó sin aliento. Ve ahora, dijo Jesús. Regresa y comienza tu nueva vida. Cada día será una oportunidad para elegir el amor sobre el odio, la paciencia sobre la ira, la bondad sobre la crueldad. No será fácil, las heridas que has causado son profundas, pero con fe y perseverancia sanarán. ¿Y qué pasa si fracaso, Señor? ¿Qué pasa si vuelvo a caer?, preguntó don Roberto con temor. Si caes, te levantas, respondió Jesús. Pero no estás solo en esto. Yo estaré contigo en cada paso. Cuando sientas que la ira regresa, clama mi nombre. Cuando el alcohol te tiente, recuerda las imágenes que te mostré. Cuando dudes, mira a esos niños y recuerda que ellos dependen de ti. La luz comenzó a desvanecerse y don Roberto sintió que caía. Caía a través de la oscuridad hasta que de repente despertó. Estaba en su cama, empapado en sudor, su corazón latiendo como tambor. Se levantó rápidamente, desorientado, y miró el reloj. Eran las 5 de la mañana del domingo. Salió de su cuarto y caminó hacia el cuarto de los niños. Abrió la puerta despacio y la luz de la madrugada que entraba por la ventana rota iluminaba la escena más desgarradora que jamás hubiera visto. Miguel dormía abrazando a Lupita, su cuerpecito delgado protegiéndola incluso en sueños. Tenían marcas visibles de golpes, sus ropas eran prácticamente trapos, y dormían en colchones tan delgados que prácticamente estaban en el suelo duro. Don Roberto cayó de rodillas en la puerta, tapándose la boca para no gritar de horror ante lo que había hecho. ¿Qué clase de monstruo he sido?,
susurró para sí mismo. Se quedó ahí, mirándolos dormir, y por primera vez en años rezó una oración sincera. Dios mío, Jesús, gracias por mostrarme la verdad. Gracias por no abandonarme aunque no merecía tu misericordia. Ayúdame a ser el hombre que debo ser. Dame fuerzas para cambiar. Protege a estos niños del monstruo que he sido y guíame para ser el padre que necesitan. Miguel se movió en sueños y abrió los ojos lentamente. Al ver a don Roberto arrodillado en la puerta, el miedo inmediato invadió su rostro. Se sentó rápidamente poniéndose frente a Lupita. «Perdón, señor, no queríamos dormir hasta tarde. Ya nos levantamos, ya vamos a hacer el desayuno», dijo el niño con voz temblorosa. Esas palabras fueron como cuchillos en el corazón de don Roberto. Que un niño de 12 años tuviera que despertar con miedo de él, disculpándose por dormir, era la prueba más clara de su crueldad. «No, Miguel», dijo don Roberto con voz suave que el niño nunca había escuchado. «No te levantes. Tú y tu hermana pueden seguir durmiendo. Ya es muy temprano». Miguel no se movió, confundido y aún temeroso. Don Roberto se acercó lentamente, tratando de no asustarlos más. Se arrodilló frente a los niños y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Niños», empezó a decir con voz quebrada. «Yo no sé cómo empezar a decir esto. No sé si hay palabras suficientes, pero necesito que me escuchen». Lupita despertó y al ver a don Roberto llorando se asustó también. Ella se abrazó más fuerte a su hermano. «Yo he sido el peor hombre que puede existir», continuó don Roberto. «Los he tratado de una manera horrible, imperdonable. Les he pegado, los he humillado, los he hecho pasar hambre. He roto la promesa más sagrada que le hice a su mamá. Ustedes no tienen la culpa de nada y yo los hice sufrir por mi propia amargura. Yo me odio por lo que les he hecho». Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Los niños lo miraban sin entender qué estaba pasando. Nunca habían visto llorar a don Roberto. «Esta noche», siguió él, «Jesús vino a mí. Me mostró todo el sufrimiento que les he causado, todo el amor que ustedes aún tienen en sus corazones a pesar de mi crueldad. Me mostró que yo les había prometido ser su padre, y en lugar de eso me convertí en su verdugo». Don Roberto se inclinó hasta que su frente tocó el suelo frente a los niños. «Los niños, por favor, perdónenme. No merezco su perdón, pero se los pido de rodillas. Prometo que voy a cambiar. Prometo que nunca más les voy a pegar. Nunca más les voy a gritar. Nunca más van a pasar hambre. Prometo que voy a ser el padre que su mamá quería que yo fuera». Miguel y Lupita se miraron entre sí, sin saber qué hacer o decir. Era tan surrealista ver a don Roberto así. «Señor», preguntó Miguel con cautela, «usted está enfermo. Necesita que vayamos a buscar a alguien». «No, Miguel», respondió don Roberto levantando la vista. «No estoy enfermo. Por primera vez en mucho tiempo estoy viendo claramente. Sé que ustedes no pueden creerme ahora. Sé que les he dado 1000 razones para no confiar en mí. Pero voy a demostrárselos con acciones. Cada día, cada momento, voy a mostrarles que he cambiado». Lupita, con su vocecita tímida, preguntó: «¿De verdad ya no nos va a pegar?». Don Roberto sintió el corazón destrozarse con esa pregunta. «Nunca más, mi niña. Nunca más. Yo sé que van a tener miedo por un tiempo, es normal después de todo lo que les hice, pero poco a poco espero ganarme su confianza. Su mamá me encomendó cuidarlos y voy a cumplir esa promesa». Don Roberto se levantó y les dijo: «Ahora quiero que descansen. Más tarde voy a hacer un desayuno especial. Y hoy vamos a salir a comprarles ropa nueva, zapatos nuevos, todo lo que necesiten». Los días siguientes fueron de cambio radical. Don Roberto despertó temprano ese domingo y preparó un desayuno abundante. Huevos, frijoles, tortillas frescas, fruta, leche, todo lo que pudo conseguir. Cuando llamó a los niños, ellos vinieron con desconfianza, esperando que fuera una trampa, pero no lo era. Don Roberto les sirvió con amabilidad y los dejó comer en paz. Después del desayuno cumplió su promesa. Los llevó al pueblo y les compró ropa nueva, zapatos, útiles escolares. Lupita no podía creer que tenía un vestido nuevo, limpio y bonito. Miguel recibió pantalones y camisas que le quedaban bien por primera vez en años. Don Roberto también compró colchones nuevos, cobijas limpias y comenzó a reparar las partes rotas de la casa. Ese primer día fue extraño para todos. Los niños caminaban sobre cáscaras de huevo, esperando que en cualquier momento don Roberto volviera a ser el hombre cruel que conocían. Pero no sucedió. Pasó una semana y don Roberto no había levantado la voz ni una sola vez. No había bebido ni una gota de alcohol.
Se despertaba temprano, preparaba el desayuno, aseguraba que los niños comieran bien, los llevaba a la escuela y los recogía por las tardes. Una noche, mientras cenaban, Lupita dejó caer su vaso y el agua se derramó por toda la mesa. La niña se paralizó de miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente, esperando el golpe. Don Roberto vio el terror en su rostro y se le rompió el corazón. Se levantó despacio, fue por un trapo y limpió el agua. «No pasa nada, Lupita», le dijo con dulzura. «Fue un accidente. A todos nos pasa. No tienes por qué tener miedo». Lupita lo miró con asombro y las lágrimas empezaron a caer. Pero esta vez no eran de miedo sino de alivio. Miguel observaba todo con cautela, aún sin bajar la guardia completamente. Una tarde, don Roberto llegó del trabajo y encontró a Miguel haciendo la tarea de la escuela. Se sentó junto a él. «¿Te puedo ayudar con algo?», preguntó. Miguel dudó, pero luego le mostró un problema de matemáticas que no entendía. Don Roberto se lo explicó con paciencia, sin gritos, sin burlas. Cuando Miguel lo resolvió correctamente, don Roberto sonrió. «Muy bien, Miguel, eres muy inteligente. Tu mamá estaría orgullosa de ti». Esas palabras hicieron que el niño sintiera algo extraño en el pecho. Hacía tanto tiempo que nadie le decía algo amable. Los meses pasaron y la transformación de don Roberto era innegable. Dejó el alcohol completamente. Comenzó a asistir a la iglesia del pueblo con los niños. Cuando la gente le preguntaba qué había pasado, él contaba sin pena su testimonio. «Jesús me salvó», decía. «Me mostró el monstruo en que me había convertido y me dio una segunda oportunidad. Si yo cambié, cualquiera puede cambiar». Don Roberto comenzó a tratar a Miguel y Lupita no solo con respeto, sino con cariño genuino. Les preguntaba cómo les había ido en la escuela, escuchaba sus historias, se interesaba en sus sueños. Una noche, 6 meses después de aquella visión, los tres estaban cenando cuando Lupita, ya sin miedo, preguntó: «Don Roberto, ¿puedo hacerle una pregunta?». «Claro, Lupita, lo que quieras», respondió él. «Si usted no es nuestro papá de sangre y nosotros no somos sus hijos de sangre, entonces, ¿qué somos?». Don Roberto dejó su tenedor y miró a los dos niños con ternura. «Son mis hijos», respondió con firmeza. «No necesito compartir sangre con ustedes para amarlos como un padre ama a sus hijos. Su mamá me los confió y ustedes son lo más valioso que tengo en este mundo». Miguel, que aún tenía algunas reservas, preguntó con voz suave: «¿De verdad nos quiere, don Roberto, o nomás está siendo amable porque se siente culpable?». Don Roberto entendió que era una pregunta justa. «Los quiero, Miguel, los quiero con todo mi corazón. Sé que les di 1000 razones para no creerme. Sé que el daño que les causé es profundo. Pero cada día trabajo para demostrárselos. No espero que me digan papá si no quieren. No espero que me perdonen inmediatamente. Solo espero que algún día puedan ver que realmente cambié». Lupita, con su corazón noble de niña, se levantó de su silla y abrazó a don Roberto. «Yo ya lo perdoné, don Roberto. Mi mamá me enseñó que Dios perdona y que nosotros también debemos perdonar». Miguel observó la escena y algo dentro de él cedió. Las lágrimas que había estado conteniendo por tanto tiempo finalmente brotaron. Se levantó y también abrazó a don Roberto. «Gracias por cambiar», susurró. «Gracias por cumplir la promesa que le hizo a mi mamá». Los tres lloraron abrazados, sanando heridas que habían parecido imposibles de cerrar. Don Roberto se convirtió en un ejemplo en la comunidad. Empezó un grupo de apoyo para hombres que luchaban con el alcohol y la violencia. Compartía su testimonio abiertamente, sin ocultar sus errores pasados. Ayudaba a otras familias en situaciones difíciles. Doña Esperanza, la vecina que antes escuchaba los gritos y golpes, ahora escuchaba risas. Un día se acercó a don Roberto cuando estaba en el jardín con los niños. «Don Roberto», le dijo con lágrimas en los ojos, «no sabe cuánto me alegra ver este cambio. Es un milagro». «No es mi milagro», respondió él con humildad. «Es el milagro de Jesús. Él me rescató cuando yo estaba perdido». 2 años después de aquella noche transformadora, la vida de los tres había cambiado completamente. Miguel estaba destacando en la escuela. Quería ser maestro para ayudar a otros niños. Lupita era una niña alegre y segura. Le encantaba cantar en el coro de la iglesia. Don Roberto trabajaba duro, pero ahora su trabajo tenía propósito. Ya no bebía, ya no gritaba, y los niños ya no le tenían miedo. Una tarde estaban los tres en la sala viendo unas fotos viejas de cuando doña Carmen aún vivía.
Miguel señaló una foto donde aparecían los cuatro juntos, felices. Extraño a mi mamá, dijo Miguel con melancolía. Yo también, mijo, respondió don Roberto. Tu mamá era una mujer extraordinaria. Ella me enseñó lo que era el amor verdadero. Don Roberto, preguntó Lupita, ¿cree que mi mamá puede vernos desde el cielo? Estoy seguro de que sí, Lupita, respondió él. Y estoy seguro de que está feliz de vernos ahora como una familia de verdad. ¿Cree que está orgullosa de usted por cambiar?, preguntó Miguel. Eso espero, Miguel, respondió don Roberto. Espero haber honrado la promesa que le hice. Cada día trato de ser el hombre que ella creía que yo podía ser. Los tres se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Lupita rompió el silencio. Don Roberto, ¿puedo decirle algo? Claro, mi niña, lo que quieras. Ya no quiero decirle don Roberto. Puedo decirle papá. Don Roberto sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Las lágrimas brotaron inmediatamente. Nada me haría más feliz, Lupita. Nada en el mundo. Miguel miró a su hermana y luego a don Roberto. Tomó aire profundamente y dijo, Yo también, papá. Don Roberto los abrazó a los dos, llorando de felicidad pura. Era el momento que había esperado pero que nunca creyó merecer. Gracias, les dijo entre sollozos. Gracias por darme esta oportunidad. Prometo que nunca los voy a decepcionar. La transformación de don Roberto no fue fácil. Hubo días difíciles, momentos en que la tentación del alcohol lo llamaba, momentos en que la frustración amenazaba con hacerlo explotar. Pero en cada uno de esos momentos, recordaba la visión que Jesús le había mostrado. Recordaba el rostro asustado de los niños, recordaba sus promesas y encontraba fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, la casa que una vez fue un lugar de terror se convirtió en un hogar lleno de amor. Don Roberto cocinaba los platillos favoritos de los niños, celebraba sus cumpleaños con fiestas modestas pero llenas de cariño, asistía a sus eventos escolares con orgullo. Los niños, por su parte, florecieron. Miguel se volvió más seguro de sí mismo. Lupita recuperó su risa de niña. Ambos sanaron las heridas emocionales con el tiempo, el amor y la constancia de don Roberto. La historia de esta familia se convirtió en un testimonio poderoso en San Miguel del Desierto y pueblos cercanos. Muchas personas que luchaban con situaciones similares encontraban esperanza en su historia. Si don Roberto pudo cambiar, cualquiera puede cambiar, decía la gente. Años más tarde, cuando Miguel tenía 18 años y estaba por entrar a la universidad para estudiar pedagogía, la familia organizó una pequeña fiesta. Don Roberto se levantó para dar unas palabras. Quiero decir algo, comenzó con voz emocionada. Miguel, Lupita, ustedes dos han sido mi salvación. Cuando Jesús vino a mí aquella noche, me dio la oportunidad de redimirme, pero ustedes me dieron el perdón que no merecía. Me dieron su amor cuando solo había conocido mi crueldad. Me enseñaron lo que significa realmente ser una familia. Miguel se levantó y abrazó a don Roberto. Usted nos dio una segunda oportunidad también, papá. Nos devolvió la esperanza de tener una familia. Nos enseñó que las personas pueden cambiar si realmente quieren. Lupita, ahora una hermosa adolescente de 14 años, se unió al abrazo y nos enseñó que el amor verdadero no viene de la sangre, sino del corazón. Esa noche, bajo las estrellas del desierto de Sonora, los tres se quedaron en el patio platicando sobre el futuro. Miguel habló de sus planes de regresar al pueblo después de terminar la universidad para ser maestro ahí. Lupita habló de su sueño de estudiar música. Don Roberto escuchaba con orgullo y gratitud. Cuando los niños se fueron a dormir, don Roberto se quedó solo en el patio. Miró al cielo estrellado y habló en voz baja. Gracias, Jesús. Gracias por no abandonarme cuando era un monstruo. Gracias por mostrarme el camino. Gracias por estos dos ángeles que me diste como hijos. Te prometo que voy a seguir cuidándolos, amándolos y siendo el hombre que tú me llamaste a ser. En ese momento, don Roberto sintió una paz profunda en su corazón. Era la confirmación de que estaba en el camino correcto, de que había honrado la promesa que le hizo a doña Carmen, y más importante aún, que había honrado la segunda oportunidad que Jesús le había dado. La historia de don Roberto, Miguel y Lupita nos enseña que nunca es tarde para cambiar, que el amor puede sanar las heridas más profundas, y que Dios siempre está dispuesto a dar segundas oportunidades a quienes verdaderamente se arrepienten.
Nos recuerda que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, el compromiso y el sacrificio. Hoy en día, años después, si visitas San Miguel del Desierto y preguntas por Don Roberto, la gente te dirá que es uno de los mejores hombres del pueblo. Te contarán sobre su testimonio, sobre cómo Jesús lo transformó, sobre cómo sus hijos, aunque no son de su sangre, lo aman como al mejor padre del mundo. Te dirán que su casa siempre está abierta para quien necesite ayuda, que él es el primero en ofrecer apoyo a familias en crisis. Lo que no te dirán, porque Don Roberto es humilde y prefiere no hablar de ello, es que aún tiene las cicatrices de aquella noche en su corazón. Que cada día lucha para ser mejor. Que cada día agradece la oportunidad que se le dio. Que cada noche, antes de dormir, se arrodilla y reza por sus hijos, por todas las personas que sufren, y agradece a Jesús por haberlo rescatado de la oscuridad. Miguel y Lupita, ahora adultos exitosos y felices, nunca olvidaron las lecciones que aprendieron. Ellos saben que su infancia fue difícil, que sufrieron lo indecible, pero también saben que el amor y el perdón tienen el poder de transformar incluso las situaciones más terribles en testimonios de esperanza. La casa de adobe con techo de lámina que alguna vez fue escenario de tanto sufrimiento, ahora está llena de risas, de amor, de fe. Las paredes que antes guardaban secretos de dolor, ahora resuenan con oraciones de gratitud. El patio donde los niños barrían con miedo ahora es el lugar donde la familia se reúne los domingos a comer, a platicar, a disfrutar de la bendición de estar juntos. Y en las noches silenciosas del desierto, cuando el viento sopla suavemente entre los cactus, algunos dicen que se puede sentir una presencia especial en esa casa. Una presencia que recuerda a todos que los milagros existen, que las personas pueden cambiar, y que el amor siempre, siempre vence sobre el odio.